8:23 de la mañana, tenemos el gusto de contar acá de manera presencial en los estudios de Radio Pichincha con la presencia de Verónica Artola. Ella es economista de profesión y exgerente del Banco Central del Ecuador. Economista, qué gusto, bienvenida. Con las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos días, el incremento del IVA y ahora el ajuste de los precios de los combustibles con la eliminación de los subsidios, da la impresión de que es del camino que nos plantea el gobierno para mejorar las finanzas públicas. ¿Es por ahí por donde debía ir el Ecuador en este 2024? ¿Seguimos todavía en esta época post pandemia tratando de recuperar un poco lo que fue en algún momento el país, crecimiento económico, etcétera? ¿O esto significó, este golpe al bolsillo de los ecuatorianos no significa precisamente la recuperación de las finanzas públicas en la macroeconomía? Bienvenido y buenos días. Gracias, Alexis, buenos días a las personas que nos están escuchando por Radio Pichincha. A ver, yo creo que antes de hablar un poquito de finanzas públicas, yo sí creo que tenemos que entender cómo está en general la economía ecuatoriana. El Banco Central del Ecuador acaba de publicar la semana anterior el desempeño de la economía del primer trimestre de este año 2024. Y hay un elemento que a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros analizamos el Producto Interno Bruto, es decir, la economía, hay una serie de variables que tenemos que ver, que es el crecimiento del consumo de los hogares, el gasto del gobierno, las exportaciones, las importaciones y la inversión. Y si nosotros vemos los datos, todos esos elementos tienen un decrecimiento, Alexis. Todos decrecen y el que más siempre deberíamos nosotros preocuparnos es qué pasa con el consumo de los hogares. Está decreciendo en casi un 1,3%. Pero después vemos... Perdón que le corte ahí, economista, porque eso es preocupante, porque eso quiere decir que la capacidad adquisitiva de la gente es menor o que la gente está empezando a ahorrar, o ¿qué significa eso? No, o sea, lo que significa es que la gente no está consumiendo, no solamente que no está ahorrando, y por eso quería ir desagregando eso, sino que ya la gente no está consumiendo. Entonces, ahí vamos a ir atando algunos cabos hasta llegar al tema de finanzas públicas que usted me comentaba. Entonces, claro, después vemos que todos esos elementos son negativos, pero el Producto Interno Bruto del Banco Central dice que ha crecido en 1,2%. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que todo esté decreciendo y el PIB haya crecido? Y ahí hay una variable importante que es las importaciones. Las importaciones han caído en 3,3%. Entonces ya lo decía Fausto Ortiz en una entrevista, el Ecuador ha crecido el primer trimestre gracias a que no estamos consumiendo lo suficiente de lo importado. Entonces no sé si me hago entender de lo grave de la situación económica en este momento. Nadie está consumiendo, nadie está reactivando la economía, entonces eso es súper complicado. ¿Qué significa? Los hogares tienen menos capacidad de consumo. Y a eso iba justo. Entonces sí, estoy, ¿no es cierto?, disminuyendo el consumo en los hogares, significa que las empresas no están vendiendo lo suficiente, entonces, por lo tanto, yo no voy a contratar gente. Y ahí vemos del otro lado de la moneda que no estamos generando empleo, que la migración sigue aumentando, que las remesas siguen aumentando. Entonces, es un escenario macroeconómico bien complejo. Entonces, vamos al otro lado, ¿no? El tema de las finanzas públicas, que se necesita ajustar las finanzas, sí, Alexis. Lamentablemente, muchas veces las decisiones que políticamente podrían ser las correctas no son las técnicamente. Entonces, a lo que voy es que yo lo he dicho públicamente y en algunas ocasiones, pensar en el tema de una focalización de subsidios es importante, pero claro, lo que ahora necesitamos ver es cuánto realmente de esos recursos que estamos ahorrando vamos a poder de alguna manera derivarlos en programas de reactivación productiva. Pero ahí también hay el otro lado, ¿no? Esto que es gasto no permanente no puede ser invertido en ingresos permanentes, es decir, sueldos, salarios y tal, o aumentar el bono, por ejemplo, de desarrollo humano de una manera permanente. Necesitamos pensar en proyectos súper puntuales para reactivar la economía, sino el aumento del IVA, el tema de la eliminación de los subsidios o focalización o como queramos decirlo, no va a ser suficiente, exactamente. El gobierno en la Proforma, Alexis, la Proforma presentada en enero del 2024 ya estimaba un ahorro de aproximadamente $600 millones en el tema de los combustibles, pero con esta medida solamente va a ahorrar aproximadamente 309 millones, es decir, está por la mitad de lo que el mismo gobierno había esperado en un inicio. Pero también hay que ver
que dentro de la proforma del Estado, más o menos en subsidios o en combustibles, estaba programado alrededor de 3.900 millones, que eso es menos de lo que se destina para desarrollo social, para inversión, para crédito productivo. Entonces, que se necesita sí, pero nuevamente no es suficiente si no tenemos un plan de reactivación económica que ayude a reactivar justamente. Ahora, a mí una cosa que me preocupa, digamos, en el transcurso de la conversación y los argumentos que usted va señalando, economista, es, por ejemplo, que el ahorro que ahora el país va a tener por motivo de la eliminación de los subsidios no vaya justamente en el ámbito de los proyectos sociales que pueda hacer el gobierno. Primero porque yo no sé cuáles sean los proyectos sociales, ¿no? No nos han hablado de eso, excepto el de la compensación. O sea, entendemos que va a ir una parte de ese dinero a compensación a los transportistas. Lo otro es que vaya al pago de deuda, porque además ya señales hubo, ¿no? Es decir, parte del primer desembolso que dio el FMI de los 4.500 millones de dólares fueron justamente para pagar deuda, es decir, nos endeudamos para seguir pagando la deuda que venimos arrastrando. Entonces, a mí sí me preocupa que el gobierno ecuatoriano ahora priorice el pago de la deuda con los acreedores internacionales y con los nacionales también, por supuesto, los tenedores de bonos, y no justamente en la vía en la que usted mencionaba hace un momento. O sea, lo crítico creo, Alexis, no sé si vayan a priorizar realmente el tema de pago de deuda porque hay otros elementos donde pueden ir ajustando, no sé si necesariamente este tema de los combustibles, pero lo que sí preocupa es que estos ahorros adicionales, y creo que hay que ser súper claras, no nos van a permitir ya empezar a invertir de una manera súper grande, porque esto lo que nos permite es básicamente ir cerrando el hueco. Creo que lo conversábamos hace algunos meses ya. Solamente en tema de atrasos del gobierno nacional tiene casi 5.000 millones de dólares. Este gobierno decía, vamos a terminar el año 2024 con un déficit de casi 4 o 5.000 millones, pero yo creo que esto ayuda, ¿no?, a que sea un poquito menos, pero no para ponernos al día, ni siquiera para poder invertir adicionalmente. Lamentablemente, ¿qué pasó con el IVA, no? Aumentaron el IVA y ¿cuál era la esperanza? Que esos recursos adicionales iban a ir destinados al tema de seguridad. Y no hemos visto eso. O sea, incluso la misma ministra del Interior ha dicho, oigan, ayuden para ver si podemos ir arreglando los UPCs. A la policía. Exactamente. Hagan donaciones a la policía y de ahí vamos a ver qué tipo de beneficios tributarios les damos. Entonces, lo que quiero decir es que estos sacrificios que estamos haciendo actualmente, tanto de incremento del IVA como de disminución de los subsidios de la gasolina extra y Ecopaís, no es porque vamos a tener ahora recursos adicionales para invertir, sino que es para ir cerrando el hueco. Pero lo que sí creo importante, Alexis, de que usted lo acaba de mencionar, necesitamos claridad como país. ¿Cuál es el plan de reactivación productiva, social, económica? Entendemos que han estado centrados en el tema de seguridad, haciendo esto, firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, ok, está bien, ya, eso era lo que tenían, está bien, pero ya pasó el primer semestre del año 2024, el día de hoy, 1 de julio, estamos arrancando el segundo semestre, y hay una cosa adicional también ahí, Alexis, muchas veces no solamente es falta de recursos, sino falta de entender el sector público para poder invertir. Si vemos cuál ha sido la ejecución del sector público hasta mayo del 2024, no supera el 17% y es el peor desempeño de ejecución de los últimos 7 años. ¿El actual? El actual. ¿Peor que el gobierno de Lasso? Peor que el gobierno de Lasso en lo que vamos ahora. Entonces, lo que quiero decir es que sí, hay un problema de liquidez, hay un problema de recursos, pero también hay un problema de que no estamos ejecutando la poca plata que tenemos. Entonces, al menos eso sí deberíamos hacerlo de alguna manera con estos recursos adicionales y nuevamente generar las señales para la reactivación económica, la reactivación productiva del sector real que nos está dando. Y hay otro elemento también. ¿Qué papel juega el sector financiero en todo esto? Estamos viendo que el microcrédito, por ejemplo, está disminuyendo. El crédito a las empresas está disminuyendo. Las ventas hasta mayo del mayo del 2024 también han bajado. ¿Y eso la morosidad ha subido, en cambio. Eso le iba a decir, ¿es por el riesgo de no pago? Exacto, es por el riesgo de no pago, porque ya la gente, ¿no es cierto?, está pensando 2 veces si a Alexis Moncayo yo le doy un microcrédito. Para tener una idea, a enero del año pasado teníamos una tasa de morosidad en el microcrédito en las cooperativas de alrededor del 8%.
ahora está casi en un 12%. Y la tasa de crecimiento del microcrédito, antes dábamos y crecíamos en 20, 24%, ahora solamente hemos crecido en un 3%. Entonces, si mezclamos las dos cosas, la gente no está pagando porque no tiene esa liquidez que conversábamos al inicio, no está vendiendo, no está generando los recursos financieros necesarios y claro, además tampoco me están dando ese microcrédito que necesitaría en este momento y por eso pensar en la economía popular y solidaria, pensar cómo se dan créditos productivos, por ejemplo, a las cooperativas y que esas a su vez den a la gente en este momento es súper importante también. Hay a propósito del tema de finanzas públicas, algo que, digamos, sobre lo cual han venido martillando los últimos 3 gobiernos y es satanizar la inversión pública. Entonces hemos visto que desde el gobierno no ha habido justamente ejecución de esos presupuestos, no ha habido inversión pública y ahí, por ejemplo, creo que los gobiernos locales podrían jugar un rol súper importante, pero vemos, por ejemplo, la negativa del ministro de Finanzas de, por ejemplo, poner la firma en los avales soberanos que necesitan los municipios, las prefecturas para poder acceder a créditos con organismos multilaterales, que podrían significar recursos, dinero fresco que entre a las arcas de municipios y prefecturas para empezar a hacer obras de vialidad, agua potable, alcantarillado, riego, etcétera, e inyectar dinero en la economía de sus territorios. Pero parece que no se está entendiendo eso tampoco. O sea, digo, si no quieren dar dinero de las arcas públicas, por lo menos dejen que los gobiernos locales con autogestión puedan endeudarse y empezar a generar ese tipo de inversiones en sus territorios. Yo creo que hay 2 elementos ahí importantes. Primero, comparto plenamente en que en este momento los gobiernos locales tienen que ser los que actúen de una manera mucho más clara. Ya estamos viendo que el gobierno central, porque no tiene recursos, porque está priorizando otros elementos, por lo que quiera que sea, no puede ir a reactivar lo local, y lo local tienen que hacerlo los cantones, las parroquias y las prefecturas. Pero claro, permitirles la autogestión es súper importante, pero también si yo como Ministerio de Finanzas doy un aval, significa que también mi techo de deuda PIB se empieza a incrementar. Y si yo ya tengo compromisos internacionales o compromisos también nacionales de tener unas metas de deuda frente al PIB de un X porcentaje, no le puedo dar al municipio de Quito, a la prefectura de Manabí o a la prefectura de Loja, sabes que endeúdate lo que quieras porque eso me empieza a elevar. Entonces yo creo que la negociación con el ministerio y ver cómo se pueden adoptar esos recursos, eso sí es súper importante. De alguna manera incluso, Alexis, yo he visto que hay recursos no renovables, por ejemplo en el mismo BEDE, para temas de economía circular, para temas de nuevos proyectos con otra perspectiva que se están desperdiciando. Entonces, ¿por qué no generar esas capacidades en los gobiernos locales para que puedan acceder a recursos no reembolsables que permitan generar este tipo de actividades productivas? También puede ser súper importante. A ver, pero ahí yo le planteo dilema economista. A ver, no te puedo dar el aval a todos para que se endeuden, pero entonces entrego las asignaciones que corresponden por ley. Claro, y entonces ahí es lo que voy. Por eso yo decía hace un momento, recursos hay, no hay un montón, tenemos déficit, hay atrasos, lo que sea, pero algo de los recursos sí necesitaríamos ver. Ok, tú no estás ejecutando, pero este otro GAD está ejecutando mejor, entonces te doy a ti porque estoy viendo que tienes un plan claro, una proyección clara, unas metas claras, entonces te voy a dar. Porque de lo que yo entendía también, el ministerio decía, ok, voy a empezar a pagar con bienes físicos, pero también eso no me puede ayudar, al menos a GATS. Puede ser que a ciertos proveedores del Estado sí, si no me pagas 2, 3 años y me dices, oye, te doy un edificio, bueno, dale, así pierdo un poco. La prefectura, ¿qué hace con un edificio? Exactamente. Si yo lo que necesito es dinero para seguir pavimentando calles, para hacer obras de agua potable, de alcantarillado. ¿Cómo hago con el edificio? Claro, entonces ahí no funciona, entonces ahí sí coincido en que se necesitan buscar estos recursos frescos que van entrando poquito a poquito, que algo el Ministerio de Finanzas se ha puesto al día, pero todavía nos falta un montón para poder reactivar la economía local. ¿Y el local. pago con bonos qué tan viable es y qué tan útil podría ser? El problema del pago con bonos es que, ok, a mí me das un bono, pero después yo soy alcalde o prefecta de alguna provincia, de algún cantón, yo esos bonos le doy a Alexis, que ha sido un proveedor, ok, y usted me acepta, pero otro proveedor no. Entonces necesito hacer líquido esos bonos y cuando voy al mercado de valores a hacer líquido ese bono, me van a pagar pero con un descuento o con un castigo. Y yo como autoridad pública no puedo perder, porque eso automáticamente es observado por Contraloría.
Entonces sí puede ayudar. Yo creo que dar un respiro para ir cruzando cuentas con ciertos proveedores puede ser interesante, pero yo también creo que el recurso fresco que puedan recibir las prefecturas y los gobiernos locales, los municipios y las juntas parroquiales es mucho más importante para poder hacer esta obra. Hay un tema adicional que ya está empezando a sentirse en los efectos económicos actuales del país, a propósito de un mensaje que me envían, y es la caída de la producción petrolera. Sumada la caída de la producción petrolera al hecho de que, por ejemplo, por decisión y voluntad popular no vamos a recibir más ingresos por el ITT, por ejemplo. ¿Cuánto impacto negativo tiene ahora mismo en la economía del país estos ingresos petroleros que están cayendo, insisto, por estos dos temas fundamentales? Una, que digamos Petroecuador y el propio gobierno no le han puesto la atención que deberían a la producción, que está cayendo, y por otro lado el relacionado con los recursos que vamos a dejar de percibir por el tema ITT. A ver, yo creo que ese tema es súper complicado. Le adhiero la situación de la refinería de Esmeraldas, que otra vez 7 años lleva en crisis, que ahora sí va a explotar, dicen. No logran explotar, pero claro, sí, estamos en ese problema. Y yo creo que el tema de la producción petrolera, Alexis, es súper complejo porque durante los últimos no sé cuántos años no se han hecho inversiones y todavía sigue siendo el segundo ingreso más importante después de los impuestos, ¿no? Los impuestos siguen siendo bastante altos, pero el petróleo sigue siendo la fuente más importante para poder hacer inversión, sobre todo el ingreso no permanente más importante que tenemos. ¿Y son transparentes los datos que da Petroecuador, que da el Ministerio de Hidrocarburos con respecto de los ingresos por petróleo, ¿no? O sea, yo creo, y de lo que tengo entendido, eso ha sido siempre uno de los problemas con los mismos organismos internacionales, ¿no? Con el mismo Fondo Monetario. Recuerdo en el acuerdo anterior, cuando se firmó, uno de los temas que quedó pendiente era las auditorías que se tenían que hacer a las empresas públicas y particularmente a Petroecuador. Y ahí, ¿no es cierto?, mezclando un poquito con el tema de los subsidios que conversábamos al inicio, digamos que el ahorro que está estimado son 300 millones, de esos 100 se van a dar a los transportistas, pero qué tal que Petroecuador diga, oye, necesito de esa plata que te estás ahorrando, dame un poco a mí también para poder hacer inversión. Entonces ni siquiera esos 300 millones que se estima ahorrar tal vez podrían llegar, pero yo sí creo que es importantísimo primero cumplir la voluntad popular. Ahorita no puedes decir, no, sabes qué mentira nomás ha sido, voy a explotar el Yasuní, eso ya no es posible, pero al menos sí, la segunda, hacer inversión en esos pozos que todavía tenemos oportunidad para reactivar algo de la producción petrolera. El mismo presidente Lasso, ¿no?, de manera vergonzosa decía, voy a duplicar la producción petrolera, ni siquiera pudo hacer un barril adicional, pero creo que ahora sí es súper importante que este gobierno, por eso digo, tener esa claridad en esos sectores estratégicos, no los tenemos, pero es importantísimo para poder generar mayor producción petrolera. Que ni siquiera se le ha dado estabilidad a las empresas públicas relacionadas con este giro. Adicionalmente, tenemos no solamente lo relacionado con el petróleo, sino también con lo que podría producir este país en cuanto a minería. Ese podría ser otro rubro importante, igual sigue siendo recursos naturales no renovables, es decir, que en algún momento se va a terminar eso y este país debería desde ya empezar a pensar en un cambio de la matriz productiva, dejar de ser ese país que se dedica a explotar justamente los recursos no renovables, pero son recursos que están ahí y que deberían ingresar para solucionar coyunturalmente los problemas que actualmente tenemos. ¿Sabemos cuánto el país obtiene de beneficios, de utilidades, de ganancia por estos rubros o no? Yo creo que todavía eso actualmente no está transparentado. Nosotros de la Universidad Católica hace un mes más o menos hicimos justamente una presentación que se llamaba Pensando en el Ecuador post-extractivismo. Justamente en esa línea, ¿por qué seguir pensando en el petróleo y en la minería como las únicas opciones? Yo sé que es la plata, digamos, que está ahí más fácil porque podemos explotar y directamente poder tener esos recursos, pero creo que hay otras opciones también, pensar en el tema de bioeconomía, lo que alguna vez conversábamos, ¿por qué no hacer la emisión de bonos sostenibles para poder precautelar, que tal vez no serán los miles de millones de dólares, pero nos da un pasito para ir pensando en otro tipo de economía que es posible también? ¿Lo de Galápagos no ha significado todavía algún ingreso para el país? ¿Los bonos azules? No, lamentablemente no, Alexis. Yo justamente conversaba con Daniel Ortega, que fue exministro de Ambiente, que estaba metido en esos temas. Hizo un documento bastante interesante que no ha habido ni un solo dólar en eso.
Congreso ni siquiera ha transparentado esos elementos. Entonces ahí también falla algo, ¿no? O sea, puede ser el mecanismo interesante, pero también la falta de confianza en el país, que no se sabe con todos estos cambios políticos qué giro se quiere dar. Entonces, lo que quiero es, ok, la minería es una opción. Si vemos los datos del Banco Central que les hacía mención al inicio de la entrevista, de los 20 sectores de la economía, solamente 10 han crecido, y de los 10, en el top 3 está justamente la minería. Entonces sí es una opción, pero pensar en una minería responsable, con todos los controles ambientales, es ahí, ¿no? Donde está el debate de cómo podemos combinar generación de empleo, generación de riqueza, pero también cuidado de la naturaleza. Lo que sí no deja de ser, digamos, una opción para la economía de nuestro país sigue siendo las remesas de nuestros migrantes. Esa es la triste realidad, que por eso yo mencionaba también al inicio. El año pasado, en el año 2023, tuvimos el récord de ingreso de remesas desde que estamos dolarizados, más de 5,000 millones de dólares. Hay estudios de algunos investigadores que muestran que ya son casi 400,000 ecuatorianos en estos 2 últimos años que han salido del país y que no han regresado. En mi círculo cercano, al menos para dar mi experiencia personal, yo tengo muchos conocidos que dicen, si tuviera recursos, me voy, y eso es lo que dice Gallup. Según la última También, encuesta de Sid Gallup, el 41% de los encuestados en Ecuador, si tuvieran oportunidades y recursos para irse, se irían. Tal cual. Entonces, es un tema de falta de oportunidades, un tema de la inseguridad que estamos viviendo. Yo entiendo que ha habido esfuerzos, pero todavía creo que todos nos sentimos inseguros. No podemos salir en Quito a estar caminando 9 de la noche, o sea, lo que hacíamos hace algunos años. Entonces eso te genera, y más las vacunas que viven los microempresarios, la economía popular y solidaria, los pequeños negocios. Entonces hace realmente muy complejo la situación en el Ecuador, y yo creo que lamentablemente en cómo van las cifras de remesas, este año 2024 incluso podría superar lo que vivimos en el año 2023. Le quiero agradecer al economista Verónica Artola la gentileza de habernos acompañado hoy en las entrevistas, hablando sobre las perspectivas económicas en lo que va de esta mitad de año que cerramos ayer y lo que resta para este cierre de 2024. 8:45, hacemos un corte y volvemos de inmediato.